familia, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio de todos los miércoles llamado El Mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, pues el mensaje de Jesucristo. Y qué bueno que estás conectado ahí. Pronto empezaremos ya los estudios presenciales este próximo 8 de junio, me parece que es 8 o 9 de junio, creo que sí. Y por ahí tenemos un bicho que se aparece. Es un hijo que Diana dejó abandonado por ahí. Entonces, pues hoy les damos la bienvenida a todos aquellos que siguen fielmente cada sábado, que nos siguen aquí en Semilla Carolina. ¿Por qué Semilla Carolina? Bueno, pues es que estamos en Carolina del Norte. Carolina del Norte, que quiere decir el norte, pero en realidad es el sur. Esto sigue siendo la zona sur de los Estados Unidos. Estamos en esta área que le llamamos el Bible Belt, el cinturón bíblico. Y bueno, qué bien que ya estén ahí conectados. A ver a quién tenemos por ahí. Está saliendo bien el audio, Diana, por favor, si puedes checar para poder corroborar que hoy, y por cierto, los que andan por aquí, el grupo de jóvenes va a tener una party a ciegas, o cómo se llama. No sé qué es. Una de esas fiestas en donde se ponen unos audífonos y les ponen música. Cada quien escucha su rollo. Y cada quien escucha su música y bueno, entonces va a haber un DJ también ahí con ellos. Así que si todavía andas por el área o quieres enviar a tus chamacos, esto ya está, no, ya empezó a las 7 de la noche, pero la van a pasar bien, así que si andas por aquí en el área, manda a tus jóvenes. ¿Se está escuchando bien? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, la ingeniera de audio dice que se está escuchando bien, así que Ya lo probó. Okay. Ya lo aprobé. Ya lo aprobó. Aprobado. Bueno, ok. ¿A quién tenemos por ahí? A nadie. A Iris y a Soledad. Ahí son dos, ¿no? A Irisita, a Erika Arellano. Ajá. Y yo. ¿Y tú? No, es cierto. Hay con mucha gente, pero no se manifiestan. Manifiéstense, semillosos. No sé qué. ¿No están por ahí? Son porque no dicen nada. Esas Rebeca pisadas. Peña. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Luis Arellano, Airam Santiago. Ajá. Y 3 people más, pero no sé quiénes son los 3 people más. Ok, pues esos 3 people les mandamos un pipolazo desde aquí. No, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, pues, ¿qué más tenía que decirles el día de hoy? ¿Qué más teníamos que decirles? Creo que ya, ¿verdad? Es todo. Que ¿Por ya qué? empezamos presencial la otra semana. ¿En la otra semana ya? Pues dijiste que en junio. El martes 8 de junio. ¿Cómo miércoles? Digo, el miércoles 8 de juno, ya es el próximo pues martes. Ya la otra semana. Pues ya la otra semana. Pero, ¿qué quiere decir? Si tú andas por ahí en México, si andas en Mérida o Ensenada, o no se ha conectado nuestro amigo de Mexicali todavía. Ya no tarda por ahí Dieguito en conectarse. Le mandamos un saludo hasta Mexicali, hasta la Blanca Mérida también. A nuestra gente que se conecta desde la Ciudad de México también. Les mandamos un fuerte y caluroso. Ahora sí es un caluroso, porque hace un calor aquí. Estamos a 100 grados. Creo que es el equivalente a 38 grados centígrados. ¿Tanto? Sí, ahorita ya está bajando la temperatura un poco, pero aquí ni el clima, bueno, aquí le dicen el aire acondicionado, ni eso llena la casa. Así que imagínense, ya me imagino los que están allá en Mexicali. Deben de estar igual. Algo tenía yo que ver. Estamos a aquí. 90. ¿A 90? Sí, ¿cuál 100? Hace rato estábamos así, ni mañana vamos a estar peor, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a resumir un poquito de qué se trata esto. Esto es el mensaje de Jesucristo a través de los mismos evangelios, de lo que habló Jesucristo. Y ya hemos visto varias partes. Si tú quieres introducirte o empezar nuevamente con este estudio, bueno, pues está ahí grabado en el YouTube o en el Facebook también, Semilla Carolina. Y la primera parte hablaba de Dios habla al hombre, la segunda parte la persona y la obra de Jesucristo,
La tercera parte es el mensaje de Jesucristo. La cuarta parte, los discípulos de Jesucristo. Ahorita ya estuvimos, hubo una parte muy bonita acerca del carácter que debe tener los discípulos y la vida de los discípulos. Y bueno, pues ahorita ya entramos a una parte que es la congregación. ¿Y qué es una congregación? Tú te congregas, tú que estás por allá conectado, o nada más te conectas los miércoles con nosotros. Yo creo que es importante congregarse. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece como iglesia. Una de las partes esenciales de todo cristiano es buscar una iglesia. Yo creo que cuando tú has conocido el amor de Cristo, cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, decimos que la fe cristiana es así como cuatro patitas de una mesa, ¿no? Una de ellas es, pues, la oración. Otra de ellas es ¿qué? La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. ¿Cuál es la tercera? La oración, la lectura de la palabra, Ajá. congregarte y Congregarte. compartir tu fe. Y la última es compartir tu fe. Ya ves. Entonces son esas cuatro patitas de la mesa que van a fortalecer tu vida cristiana, ¿no? Y estamos justamente hablando acerca de la congregación. ¿Cuál es el propósito de la congregación? Un versículo que fue el versículo, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El versículo esencial que era ay, joleando perdido. Es la calor, es el calorcito que está haciendo, pero uno de los versículos que habíamos visto que es importante memorizar es Mateo 18:20, ¿sí? Donde Jesucristo dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, eso lo dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante es eso, cuando hay dos o tres personas hablando de Cristo, hablando de las buenas noticias, hablando del Evangelio, orando juntos. Él dijo que iba a estar ahí en medio de nosotros, así que eso es lo que tendremos que entender. El día de hoy vamos a ver cuál es el propósito de la congregación. Okay. ¿Cuál es el propósito de la congregación? ¿Tienes ahí tu estudio o te presto una Biblia? Yo tengo una Biblia, pero no tengo el estudio porque está en la línea. Pero aquí te busco los versículos, tú échamelos. Ajá. Ok. Échamelos. Es la lectora de la Biblia más rápida del oeste, dice, pero... Del oeste. No, del este o del otro. Mira, te voy a pasar esta. Soy más rápida en Biblia física que en electrónica. Pues sí, Casi creo. Ya estoy viejita, ¿no? pero pues ya son cosas que ya los que somos del siglo pasado, ya no nos podemos acostumbrar bien a toda la tecnología, ¿verdad? Y bueno, ok, el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la congregación, de una congregación? ¿Qué importante es esto? La congregación de los discípulos, o sea, de todos los que estamos aprendiendo acerca del Señor Jesucristo, acerca de este taller que es el mensaje de Jesucristo. Hay una doble razón, de acuerdo al texto que estamos siguiendo. Y esta doble razón, una de ellas es la adoración y otra de ellas es el servicio. Y si bien estas actividades conllevan un aspecto individual, es decir, que lo tendríamos todos que hacer, en el contexto de la congregación, dice el texto que adquieren un nuevo significado e importancia. En una congregación vamos a adorar a Dios. Cuando estamos ahí juntos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reconociendo, estamos proclamando, estamos diciendo que el Señor tiene muchos atributos por los cuales había que adorarle, por lo que habría que cantarle, por lo que habría de estar con alegría, ¿no? Y en especial, ¿qué es? En especial es darle la gloria a Él, la gloria, su gloria, ¿sí? Y esto se hace por medio de ¿qué? Por medio de la oración, ¿sí? En Mateo 6:9
encontramos un versículo que es importante. Cuando tú quieres saber acerca de la oración, te recomiendo que leas el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Ahí es como que una clase básica de lo que Jesucristo quiere enseñarnos acerca de la oración. Otra parte viene en Lucas, cuando es nada más el principio, cuando sus discípulos le dicen, oye Señor, enséñanos a orar. Eso no viene en Mateo, pero aquí en Mateo viene en el versículo 9 del capítulo 6, dice, vosotros pues, ustedes pues, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo creo que esa es una oración que nos aprendimos desde muy chiquitos, No. o casi todos, ¿sí? Casi todos nos la aprendimos, ¿no? Y esa junto con el angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Ahí muchos se recordaron, ¿verdad? Esos tiempos, ¿verdad? Cuando iban con su mamá a orar o a rezar, porque eso era básicamente lo que hacíamos antes, ¿no? Pero qué importante es cuando Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás reconociendo a un Dios que no nada más es tu Dios, sino que es tu papá, es tu padre. Y empiezas a decir, santificado sea tu nombre. Y esa es una de las cualidades que nosotros necesitamos como discípulos, es santificar su nombre en todo momento. El decir, Señor, gracias porque tú eres un Dios amoroso, gracias porque tú eres un Dios especial, gracias porque me has salvado, gracias porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Eso es santificar el nombre de Dios. En la Biblia tenemos muchos significados acerca del nombre de Dios, que ya lo hemos tocado en otro tiempo, pero un día ya lo volveremos a retomar. La congregación adora a Dios. ¿A través de qué? A través de la alabanza. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros levantamos nuestras manos, es como una señal de que nos estamos rindiendo a Él, ¿sí? Ahí en Mateo 26:30, Mateo 26:30. Déjenme quitarles esto para que ya no se confundan. Mateo 26:30, ¿tú lo tienes, Diana? ¿O no? ¿O lo leo? Lelo, me dijo Lelo, ¿se dieron cuenta? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, ¿sí? O sea, estaban los discípulos reunidos y cantaban himnos, cantaban salmos, ¿sí? Salieron al monte de los olivos. O sea, ellos cantaban. O sea, porque a veces a lo mejor eres una persona muy agria, amargada y no te gusta la música, no te gusta cantar. Pero pues es una forma de glorificar a Dios a través de nuestro canto, a través de... Y nuestro canto normalmente tiene involucradas las escrituras, ¿sí? O la palabra de Dios. Y esto debería de ser en todas las congregaciones. Punto número C, la lectura y la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué es importante la lectura de la palabra de Dios? Pues porque es ahí donde nosotros conocemos el mensaje de Dios, la voluntad de Dios para Claro, nosotros. así es. Es la voz de Él. Es la voz de Él, efectivamente. Y no nada más eso, sino lo que habíamos dicho, otra de las patitas de la mesa cuando nosotros nos convertimos Es nuestro a alimento. Cristo, ¿sí? La predicación de la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros tendríamos que predicar la palabra de Dios, porque esa es la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Pues el legado y el privilegio que el Señor nos dejó a todos nosotros. Vayan por el mundo y ¿qué? Y háblenle a la gente. ¿De qué? Del De Evangelio. las buenas nuevas, de las buenas noticias. Evangelio quiere decir eso, las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? De salvación. Las buenas noticias de que un día vamos a estar con Él juntos ahí en la eternidad. Entonces, la predicación de la palabra de Dios es importante. Y como decíamos al principio, no tener un mensaje diluido, ¿sí? Una de las partes que empezábamos cuando iniciamos este estudio era Segunda de Pedro. No sé si recuerdan esto que decíamos, Segunda de Pedro 2:2. ¿Qué era? Desead
como niños. La leche espiritual no adulterada. Como niños recién nacidos. O recién ¿sí? nacidos, La leche espiritual no adulterada. Qué necesario es poder entender esto. Porque el día de hoy hay muchas adulteraciones. ¿De qué? Del mensaje del Evangelio. Y para eso está la Biblia. Para eso está ahí. Para eso el Señor la dejó. Para que en un momento dado no le reclamemos y le digamos, es que nadie me dijo, Señor. ¿Cómo que nadie te dijo? Si ahí te dejé mi palabra. Ahí te dejé el manual de vida. Muchos lo hemos compartido y hemos predicado como el manual del fabricante. Y déjenme correr esta perra que no me deja sentar. El manual del fabricante. ¿Y qué necesario es esto? En Juan 8:31, ¿ya lo leímos? Sí, efectivamente. No, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dijo, ¿qué? ¿Conoceréis? La verdad. Y la verdad os hará libres. Os hará libres. Qué importante es esto, porque la permanencia en la palabra de Dios es necesaria como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento, es nuestra guía, es nuestra devoción diaria, porque a través de ella vamos a ir descubriendo esas verdades eternas, esas verdades que Dios quiere que entendamos, ¿no? Punto número D o apartado, siguiente apartado D, las ofrendas. Híjole, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dicen en mi rancho. También tocó el domingo. Ya también, no les pegue. También tocó el domingo, es cierto. Bueno, pues es lo que tocó. No lo programé. Estamos viendo la segunda carta de los Corintios. Y a los que les cae gordo eso, ¡ay! Ya van a pedir dinero. No, vamos a pedir dinero. Y ahora sí que cada quien dé como dispuso en su corazón. Pero las ofrendas es una parte importante de tu adoración. ¿Por qué? Porque a través de tu ofrenda, la obra de Dios quiere hacerte partícipe. A través de tus aportaciones, el Señor quiere decir, tú eres parte de un cuerpo, eres parte de una iglesia, eres parte de una familia. Es como cuando estás en una casa y tienes a tu familia y tu esposa trabaja y tú trabajas y a veces los hijos cuando crecen trabajan. No estoy diciendo que veamos a los hijos como los hijos inversión. Sí, pues voy a tener hijos para que cuando esté yo grande me mantengan. No es así. Simple y sencillamente que pues la contribución siempre es buena. La contribución de parte de todos. Si viven en el hogar, tienen que contribuir con algo. Claro. Si no trabajan, pues pueden ayudar tirando la basura, lavando esto, ayudando en la casa. Eso es importante. Que de alguna manera es como parte de un servicio a la familia. Ajá. Y hablando de las ofrendas, dice ahí, nos pone Lucas 8:3, este versículo, bueno, sí está bien. Habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Si eran gente que estaba relacionada ahí con el gobierno. Tesorero de Herodes. Y Susana y otras muchas, dice ahí, que le servían de qué? De sus bienes. O sea, tus bienes también sirven para agradar al Señor, tus bienes también sirven para colaborar en la obra de Dios. Entonces, resumiendo, la congregación adora a Dios con varias cosas, por medio de la oración, por medio de la alabanza, la lectura y la predicación de la palabra y por medio de las ofrendas. Punto número 3. La congregación sirve a Dios. O sea, cuando tú eres parte de una congregación, había un maestro, Carlos Martínez, un maestro del Instituto Bíblico ahí en México. Y esta frase la aprendí de él hace muchos años y he oído a muchos predicadores que la dicen y muchos la hemos repetido. Siervo que no sirve. O sea, un siervo es un sirviente, de acuerdo a la etimología, a la raíz griega de la palabra en el Nuevo Testamento. El que es siervo es un sirviente. Y decía nuestro maestro Carlos Martínez, pues siervo que no sirve, pues no sirve. Esa es una realidad clara. Entonces, qué importante es que en tu iglesia busques en la oración y busques en esa aspiración el hecho de que tú seas participante de la obra de Dios, participante
de la congregación. Mucha gente que pues no le gusta y que llega y se sienta, nada más. Y digo, pues está bien, pero algo esencial para tu crecimiento como discípulo es el servicio a Dios. Dice aquí que si bien este servicio reviste múltiples facetas, esencialmente puede concretarse a una misión. Pero Hazte para acá, diría, hágase para acá. yo digo, pues sí, para empezar a servir en tu congregación, primero, ay, mis pelos. Primero tienes que ser constante. Primero tienes que ser constante en ir a tu congregación. Pues sí, si no vas, ¿cómo Si sirves? no, como no, si no, O cómo cuentan contigo, ¿no? sí, porque también a veces está la otra cara de la moneda. Ajá. Ay, yo vengo aquí, yo quiero predicar, casi, yo quiero todo. Yo quiero cantar. Eso es lo que todo el mundo quiere. Pero pues si no van, Ujú. no van. Claro. Van un domingo sí, 20 no. No se aparecen jamás en un estudio bíblico. Ujú. Entonces, pues tiene que haber una constancia de tu presencia en la iglesia. Porque, Cierto. y por naturaleza, pues es como si, o sea, ¿cómo les puede confiar? Es como un trabajo, vamos a decir. Aunque, bueno, el ministerio no es nada de trabajo, pero solo estoy comparando la fidelidad. Si tú en tu trabajo eres constante, no faltas, llegas a tiempo, Pues se fijan en ti. se cuenta contigo, pues empiezan a decir, no, pues este cuate, sí, ¿no? Vamos a ascenderlo. Vamos a ascenderlo, oye, luego empiezas a pensar, ¿quién nos podrá ayudar con tal cosa? Y esas personas comprometidas luego vienen a la mente. Igual en la iglesia ya sabes con quién cuentas, uno como líder, como pastor, ya sabes con quién vas a contar. Sí. Entonces, eso es importante porque también a veces está el otro lado, que pues yo quiero servir, Ujú. pero quiero servir bajo mis términos, a la hora que yo quiera. Ay, ahora no se me antojó. A lo que a mí me acomode. Ahora no se me antojó, pues ahora no voy. O se apuntan para un servicio y luego están falte y falte y causa un conflicto bien grande porque tienes que estar cubriendo. Ujú. Entonces, no es un trabajo, es un servicio. Pero para que puedas tener esa confianza de darle una responsabilidad a una persona, pues esas personas tienen que mostrar constancia Ujú. y fidelidad y lealtad, porque también pues si no estás contento en esa congregación y a fuerza quieres servir y empiezas a sembrar Ujú. disensión y pues no, o sea, si no estás contento en esa congregación, pues seguramente habrá una donde te sientas muy contento y donde des mucho fruto. Entonces también eso es importante. Si ya Dios me plantó en un lugar, si ya Dios me puso, bueno, esta es mi iglesia y con defectos y con todo, es como decir, esta es mi casa, o sea, mi esposo, mis hijos, mis papás, o sea, no los voy a escoger. No es de que, ay, ya me cayeron gordos, ya me voy a otra casa. O, ay, ya no hicieron esto porque no me gustó. No, pues la iglesia es como una familia. Esta es mi casa, los voy a aceptar con defectos, con virtudes, con los problemas que haya y voy a ayudar a mi iglesia a salir adelante. Eso es primero, antes que el servicio. Pero también si pasas años y años y años y años y ya eres miembro y nunca sirves, nunca te da esa, pues nunca se te inspira a servir, también eso muestra La una, mesa está coja. sí, muestra una falta de iniciativa. Bueno, madurez, yo diría madurez, porque ya llega un momento, es como el hijo que ahorita tú decías. Ujú. Cuando están chiquitos, obvio, pues no van a salir a trabajar o no van a hacer ciertas cosas, pero conforme los hijos van creciendo, pues no puedes tener ahí al baquetón ahí acostado y no A hacer los nada, ¿no? 50 años. O a los 40 años, 30 años y pues no, o sea, ya hay responsabilidades. Y lo mismo si tenemos nuestro hogar espiritual, pues hay que ir agarrando responsabilidades Ujú. pues porque es mi casa, Fíjate, no porque me obliguen. estábamos en la reunión de pastores, ¿fue este martes? No. Bueno, ya la me voy. semana, no, quédate. La semana pasada. Es que no estoy pintada mucho. Y decíamos, bueno, una de las ideas principales en la iglesia tanto que hemos quedado de acuerdo, iglesia americana y nosotros semillosos,
hay un primer paso que es el conocer a Dios y por eso nos congregamos, porque queremos conocer a Dios. El segundo paso es cuando ya te unes con los grupos ya de estudio, como este estudio o como los grupos en casa, y ese es ya cuando ya encontraste la libertad, cuando tú libremente vas y dices, sí quiero Que crecer. nadie te tiene que andar Nadie me tiene que obligar, chicoteando o arreando, arreando. ¿sí? Ajá. Después, un tercer punto que hemos encontrado es descubriendo un propósito, descubrir tu propósito como cristiano, ¿no? Y ahí es donde tú empiezas a identificar, bueno, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? A lo mejor para nada, pero alguna función podemos encontrar en la iglesia, ¿no? Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, equipándote a través de los dones, a través de poder enfocar bien cuál es tu talento. A lo mejor tú quieres cantar, pero a lo mejor tu talento es hablar con la gente, o tu talento es ser un buen recibidor de las personas, o organizador de eventos. No sé, hay tantas cosas por hacer en la iglesia. O a lo mejor eres un excelente maestro de niños. Ahí es donde no muchos le quieren entrar, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo en estas reuniones de esposas de pastor, Ujú, hablaba con una esposa de un pastor que decía, pues que tuvo una persona muy buena sirviendo con niños, con líderes de niños, ujú. y y de pronto ya, Todo. cuando sus hijos crecieron y ya no estuvieron en la escuela dominical, ya no quisieron servir. Mm, Entonces, su motivación realmente no fue un llamado a servir con los niños, sino ellos tenían la preocupación de que tenían que estar checando a sus hijos. a ver si estaban bien o no. Y ya cuando sus hijos crecieron y ellos eran los que ya no quisieron servir a los demás Ujú. niños. Entonces, yo creo que ahí está el asunto. Para servir la verdad que sí hay que orar y decirle a Dios, Señor, ¿dónde hay una necesidad? ¿Y dónde me quieres llamar a ayudar, a servir? Para que sea verdaderamente nuestra motivación. Cuando tu motivación de servir verdaderamente es agradar a Dios y cumplir el llamado que Dios te ha hecho, entonces no importa nada, o sea, si te caen bien, si te caen mal, si te lo reconocen, si no, no estás yendo ahí por buscar, a ver, que me vean que hago esto, Por méritos. sino lo haces porque Dios te dio esa misión, ese llamado. Ujú. Y no Y te ese es vas a el último cansar. punto que vimos la Junta de Pastores, donde decía, el servir es para hacer la diferencia. ¿Hacer la diferencia en quién? En otras personas, En la vida de otras en las personas. vidas de otras personas. Y ahí ya tu vida como discípulo de Cristo, tu vida como servidor de Cristo, está enfocada con un propósito. Venía escuchando Ajá. en el radio, hay una estación muy buena que es la nacional. La rancherita del cuadrante. No, NPR News se llama. Y venía ni siquiera es una asociación cristiana por lo que entendí, porque agarré la noticia a medio camino, pero estaba dando el testimonio a un muchacho que él había sido, creo que era extranjero, como de Medio Oriente, Ujú. y que en su escuela lo habían buleado así horrible, pero horrible, o sea, que lo habían golpeado y que entonces él dijo y lo sacaron. Entonces el muchacho ya para cuando llegó a la high school, pues, se hizo muy malo y compró armas y se unió a las pandillas y tal, aunque nunca llegó a cometer ningún crimen así feo ni nada, pero se metían peleas y suspensiones y peleas y suspensiones. Por cierto, paréntesis, oren porque haya una nueva restricción en las armas en este Sí. país. Y bueno, entonces el muchacho venía contando su historia y dice que por fin el sistema le dio la oportunidad de ir a una escuela más pequeña. No sé cómo dijeron, vimos que todavía podía ser, no estaba tan mal el muchacho y le dieron, ¡ay, gracias! Pausa de la belleza. Es que nació sin labios. No tengo labios. Y entonces el muchacho dijo que, bueno, el sistema de la escuela lo puso en una escuela más pequeña, donde ya pudo conocer por primera vez a un consejero Ajá. de 1 a 1. Y bueno, el muchacho se restauró, se salió adelante. Y entonces y decían que al final este consejero Ujú. decía, bueno, ¿y cuál es la fórmula? Le decía la entrevistadora, ¿cuál es la fórmula?
Entonces, él así lo dijo en inglés. Solamente la fórmula es muy sencilla. Cambiar la situación de hopeless a getting help. Ujú. Hopeless significa alguien sin esperanza. Entonces este consejero decía, lo único que tenemos que hacer con los jóvenes es sacarlos de donde no hay esperanza para darles ayuda, Ujú. que sepan que hay ayuda. Y la muchacha decía, ay, suena como muy sencillo, suena como muy tan sencillo que es difícil de creerlo. Ujú. Y ella decía, y este muchacho, este consejero decía, bueno, es que si tú vas por la vida pensando que no tienes esperanza, que no tienes arreglo, Sí, lo único que tú puedes hacer es hundirte más. claro. Pero cuando alguien te muestra y te abre los ojos de que hay quien se interesa en ayudarte, de que a alguien le importas, de que hay alguna persona que te quiere escuchar, Tú a de que, alguien le importas. ¿Te sí, acuerdas que había un programa que se ajá, llamaba así? de que alguien esté interesado en que tú no te pierdas. Ujú. Eso decía, yo no sé si ellos son cristianos o no, porque es un sistema, es un programa Sí. de after school, después de la escuela. Y entonces él decía, esa es la fórmula, sacarlos de hopeless, de sin esperanza, Ujú. ayudarles a entender que hay help, que hay gente que todavía quiere ayudarles. Sí, Y sí, el y creo que chico es se esencial restauró, eso. se graduó de la high school, tiene su trabajo, es un hombre de bien, se restauró por tener una persona. Y también en la escuela nos daban una vez un curso que decía que los niños o los jóvenes con que tuvieran un modelo positivo a seguir en su Ujú. vida, puede sacarlos adelante. Ujú. Con uno. Así es. Ujú. Así es que por eso hay programas de mentoría, de hermano mayor, hermana mayor, para los niños que están totalmente, pues, abandonados, Ujú. digamos, o que tienen una situación de casa muy negligente. Precaria. Entonces, siempre hay algo que hacer Claro. por alguien. Y bueno, pues eso es el punto que estamos viendo ahorita, la Servir. congregación. Tú como congregante, ¿cómo sirves al Señor, no? Y cuál es esa, cómo puedes concretar esa labor, ¿no? Y la esencia de todo esto es que otra gente conozca del Evangelio, Así la es. evangelización del mundo. Yo estoy seguro, y ya lo he dicho varias veces, que si alguien puede ser la solución a este mundo, es la Iglesia de Cristo. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo una realidad que se vive el día de hoy que no se lleva con lo espiritual, ¿no? Entonces creo que es importante. Y aquí tenemos varios versículos. ¿Puedo decir otra cosa No, ya importante? no. Sí. Que a veces, también he visto a lo largo de estos, ya estoy viejita, de todos estos años en la iglesia, he conocido personas también lo decía Chuy Castañeda cuando nos visitó, los llaneros solitarios, ¿no? Ujú. Ay, no, a mí que no los de la iglesia, que no me molesten, yo voy a hacer las obras como yo quiera. Oye, pero era lo que les decía yo la semana pasada, ni el llanero solitario estaba solo, estaba toro. Estaba con Toro. Exacto. Pero, por ejemplo, y sí lo puedes hacer, o sea, realmente tú puedes decir, bueno, pues Sí, no. en mi corazón está ir a los hospitales, por ejemplo. Y tú puedes ir solo, pues sí, ¿quién te detiene? Y qué bueno que lo hagas, y sería una bendición que vayas y que te comprometas y que lo hagas sin buscar ningún reconocimiento. Pero la bendición y el beneficio de hacerlo a través de tu iglesia o con tu iglesia, pues es que tienes un apoyo en muchos sentidos, apoyo en oración, apoyo de recursos humanos. Si tú identificaste una necesidad o Dios te ha llamado para algo, digamos las cárceles, los hospitales, los niños en situación de calle, y tú empiezas ese ministerio y dices, y vas, y dices, ¿sabes qué, pastor? Nosotros tenemos el caso de un chico en la Ciudad de México. Nuestra iglesia, que rentábamos un salón, estaba en una zona muy, pues digamos, en la Ciudad de México hay mucha gente pobre, gente que vive en las calles, hay muchos niños de la calle. Entonces este chico, al salir de la iglesia, se dio cuenta que en esa zona había varios chavitos de la calle, Ujú. que vivían pues en coladeras o donde sea. En las coladeras, literalmente en las coladeras, ahí cabía. Entonces, él tocaba la guitarra y entonces saliendo después de servir a la iglesia, porque aparte de servir a la iglesia, pues el chavo salió con su guitarra y dijo un día, pues les voy
voy a comprar una pizza aquí, estaba Domino's ahí. Les voy a comprar una pizza a los chavitos. ¡Gol! Gol. Les voy a comprar una pizza a los chavitos, les voy a dar de comer y voy a cantarles unas canciones y les voy a hablar de Jesús. Bueno, pues fue un domingo después de la iglesia y se le juntaron unos chavillos. Y luego el siguiente domingo se le juntaron, pues obviamente la pizza y alguien que te ama, El gancho. lo que decíamos ahorita, ¿no? Alguien que te pela, alguien que te hace caso, que existes, Alguien que te da de que, comer. que te trae una esperanza de que no estás solo. Entonces el siguiente, así se le fue juntando más y más y más chavitos. Entonces primero llegó a la iglesia y dijo, oigan, pues ya no me alcanza la lana para comprar tanta pizza, ¿no? Entonces la iglesia dijo, no, pues órale, vamos. Y la iglesia le empezó a comprar la pizza y otra gente se le empezó a unir de la iglesia. Oye, qué padre. O sea, el chavo tuvo la iniciativa y después dijo, vio que Dios estaba prosperando eso y fue a la iglesia y dijo, este ministerio está arrancando. Dios está haciendo algo aquí. Vengan a ver, vengan y vean. Entonces la iglesia lo apoyó y después el Domino's Pizza, que era donde comprábamos las pizzas o compraba la iglesia las pizzas, pues vieron la labor que se estaba haciendo y Domino's dijo, no les vamos a cobrar la pizza, se las regalamos. Entonces se Ahí te das empezó, cuenta cómo Dios empieza a abrir las puertas, ¿no? Y claro. los corazones aún de la gente que no es cristiana, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Dios te llama para algo y cuando ese algo empieza a dar fruto, Te da un propósito. tú te das cuenta que Dios te llamó para eso. Y mucha gente a lo mejor se te va a unir en esa visión, en ese llamado, pero hacerlo a través de la iglesia en vez del llanero solitario, lo que es siempre tienes ese cobijo, Y esa rendición de cuentas. esa rendición de cuentas, esos recursos. ¿Qué tal si cosas empiezan a ir mal? ¿Qué tal si tienes algún problema un día? ¿Quién te va a respaldar? Pues ahí están tus pastores, está la iglesia para echarte la mano, echarte el hombro. ¿Qué tal si un día haces algo que no estás seguro si está bien, está mal? Pues tienes el consejo. Oye, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal? Es muchísimas bendiciones hacerlo y aunque lo puedes hacer solo porque nadie te detiene, realmente funcionar como un cuerpo trae muchísimas más bendiciones y muchísimo fruto. Te voy a decir un versículo que es Mateo 28, 18 al 20, déjame ver, al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Jesucristo, dice ahí, se acercó y les habló diciendo, a quien a los discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad quiere decir es todo derecho, toda autoridad. Sí, o sea, yo tengo la sartén por el mango. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está hablando Jesucristo acerca de lo que es la gran comisión. Si no sabías esto, Mateo 28, 18, bueno, también en Marcos, nos habla de esta gran comisión que el Señor nos dio a nosotros como discípulos. Marcos 16, 15, 16, ¿qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Exactamente, ahí nuevamente volvemos a ver esta gran labor que el Señor nos encomendó. Después Lucas 24, del 46 al 48, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Después, ¿qué dice Juan 20, del 21 al 23? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Así es. Y bueno, finaliza el texto de hoy con esto. Por estos textos vemos que la congregación tiene la autoridad recibida ¿de quién? De Cristo. De Jesús. Cristo nos ha dado la autoridad. En el momento en que tú vas en el nombre de Cristo, en el momento en que tú vas en el orden correcto de Dios, tienes una autoridad que Dios te ha recibido, te ha legado, que el Espíritu Santo que mora en ti, ese es el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a hacer que esos versículos afloren y salgan cuando venga el momento de exponerlos y de hablar, ¿no? Dice aquí el último para el texto. Tiene la autoridad que la congregación para proclamar la buena noticia del perdón y la salvación a los que se arrepienten y creen en Jesucristo, los cuales llegan a ser de esta manera que sus discípulos. Así es. Y bueno, pues estos puntos son importantes. ¿Cuál es el propósito de la congregación? Ya vimos esa doble razón, la adoración al Padre, la adoración a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios mismo y el servicio. Estas dos cosas son un binomio, un vínculo que no podemos deshacer cuando somos discípulos, ¿no? Y bueno, pues ya con esto nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles que se conectaron el día de hoy. Y pues estaremos por aquí el próximo miércoles. Saludos a quién. Saludos a, bueno, ya dije Ericito, Iris, ay, que se alivien Ericito, anda mucho en las escuelas y en todos lados, mucho gripas, flu. Ahora el flu nos anda agarrando. Ahí en un chorro de chamaquitos. Vacúnense contra el flu, chicos. Oh my gosh. ¿Qué te vacunaste No contra sé. el flu? Pues no sé. El año pasado, ya ni me acuerdo. Rebeca Peña estuvo con nosotros, Luis Arellano, Rebequita, Airam Santiago, Airam. Laurita Gallar desde Teques, Híjole, qué mal te tratas. Denis Yadaí, Daisy Casas y Tino, Gloria Arellano y ya son todos los que yo puedo ver. Ok, bueno, pues Señor, te agradecemos este día, esta tarde, esta noche por tu amor, tu bendición y tu palabra, Señor. Que fluya en nuestra vida, que transforme nuestros corazones, Señor, y que sigamos adelante en esta jornada que no es fácil, pero que contigo se hace cada vez más ligera, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. See you later, alligators.